Mira, yo estudié ingeniería comercial 5 años, estudié en MBA 2 años y ejerzo de psicólogo la mitad del tiempo. Hoy día con nosotros Alejandro Puente, socio, fundador y gerente general de la boutique financiera Altis. Me gustaban los family office. Las empresas eran controladas por familia. Se daba que además de estos eventos de liquidez no es que se repartiera la riqueza generada entre cientos de accionistas, quedaba en manos de una familia. Y eso te llevaba un poco a ver esta obligación de hacer cosas. Ayer me llamó Sebastián Piñera. Usted sabe que yo estoy buscando a alguien con 2 años de experiencia. Yo estoy dispuesto a contratarlo a usted si usted me deja exigirlo como alguien con 2 años de experiencia. Yo no había trabajado nunca en mi vida. ¿No es cierto? Uno patudo y agrandado. O sea, uno llegaba ahí y decía, son todos más inteligentes que yo. La primera gran operación, de verdad, fue la venta de FASA. Con un accionista que era Falabella, estaban en el directorio, me acuerdo, Juan Cunio, Juan Benavides, o sea, pesos pesados. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer en la empresa para crear tanto valor en tan poco tiempo? Vendemos, hacemos las compras, tenemos una tesis, cumplimos la tesis, salimos. Armamos este fondo que compra Blue Express. ¿Y qué ocurre? Que el año 2020, como saben, surge la pandemia. ¿Qué pasó? Que se nos cumplió la tesis demasiado pronto. Nosotros el segundo año ya habíamos repartido un dividendo que era equivalente, no sé, a cerca del 40% de la inversión. Porcentaje de tu patrimonio en dólares 30%, y que tengas en cash. 60%. ¿Cuáles son tus fracasos, los mejores fracasos? Yo te diría que nuestros fracasos no vienen tanto por lo que salió mal. Nuestros fracasos han venido más por las cosas que no logramos. Soy Matías del Río. Soy José Tomás Valente y esto es Millions, el arte de invertir. un espacio para escuchar a quienes mueven y piensan las grandes decisiones financieras. Y entender qué inspira a los protagonistas de las inversiones. Este episodio fue posible gracias a Betterplan Toesca y Cordada. Bienvenidos a Millions, el arte de invertir. El podcast donde hablamos de inversiones, pero también de personas. Queremos conocer 360 grados a los protagonistas de nuestro mercado de capitales, de una manera franca y directa. ¿Cómo eligen las mejores oportunidades? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué los motiva? ¿Y cuáles son esas características que unen y identifican a los mejores actores del mercado financiero local? ¿Cuánto hay de esos tiburones de Wall Street, de ese mito, o cuánto andan detrás de una oportunidad? O también cuánto hay de reflexivos y racionales. Detrás de cada mito hay un gran inversor. Hoy día con nosotros Alejandro Puente, socio, fundador y gerente general de la boutique financiera Altis. Alejandro, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando lo estén viendo, pero gracias por estar con nosotros aquí en Millions. Al revés, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, y por la buena introducción. Bienvenido. Bueno, y José Tomás decía que eres gerente general y head de asesorías patrimoniales de Altis, director de Mall Plaza y de WOM, pero además amplia trayectoria en Family Office que has trabajado. Tuviste un inicio, como muchos de nuestros invitados, punto en común en Bancard o en el semillero de Sebastián Piñera, en el mundo de las inversiones. Estuviste también con un Family Office de la familia Eblen. En fin, ¿qué cosas? Usted es un ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Harvard. ¿Qué cosas no aparecen en tu currículum y a ti te encantaría que aparecieran? No, me encantaría hacer una cantidad de cosas que no he hecho y que me hubiese gustado. No, que has podrían hecho estar y en que mi- dicen, ¿y por qué no lo ponen? Ah, tú dices cosas que he hecho y que no los ponen. ¿Por qué no lo ponen? No, en general todo lo que hago lo pongo en el currículum. Así que en ese sentido no sé si hay algo que he hecho y que no pongo en el currículum. Pero alguien que no sea tan profesional ni tan del mundo de la pega. ¿Algún deporte, hobby? No, lo que no aparece en el currículum quizás, claro, las cosas extracurriculares que uno Eso, disfruta. eso nos interesa. Me gustó mucho por mucho tiempo el rugby, jugué el rugby mucho tiempo hasta que el rugby me dejó. Yo siempre digo que uno nunca deja el rugby lo deja a uno, Sí. y fue mi caso. Lamentablemente muy temprano, en la época de la universidad, alcancé a jugar solo un año en la universidad. Eh, y luego lo retomé, después de 10 años, cuando dije el rugby se acabó, lo retomé cuando hice el MBA justamente en Harvard. Tenía un equipo profesional, o sea, no era profesional, pero era de tipo profesional para los efectos de lo que yo estaba acostumbrado acá en Chile en esa época. Estoy hablando del año 2002. Y yo me acuerdo que llego a jugar al equipo de rugby de Harvard, de los MBA de Harvard. Y claro, me encuentro con gente que había jugado y en la selección de Inglaterra, con los Wallabies, un ex All Black, etcétera, que estaban haciendo su MBA y habían pasado por eso. Entonces yo de repente me doy cuenta que estaba jugando con esta gente que para mí eran, imagínate, ¿sabes? Conocer a alguien que había jugado en este tipo de equipo era una cosa de loco. Era casi como jugar profesional. Y a mí lo que se me había olvidado era que mi cuerpo ya no era el mismo de que cuando entrenaba, como entrenaba a los 20 años, obviamente, y llega el entrenador, que era justamente un ex Springbok de Sudáfrica, y me dice, bueno, me imagino que tú juegas de forward. Forward son los backs, los que tienen el peso del equipo, ¿no es cierto? Y dije, no, yo sigo siendo toda mi vida, he sido 3/4, o sea, yo siempre he jugado de back, no hay ningún... Y me mira de arriba abajo y me dice, no, bueno, vas a tener que aprender a jugar de... Puesto corto, me bajó una depresión.
Porque dije, no, esta cuestión no puede ser. Además, yo me acordaba, no tenía idea ni cómo jugar, ni mucho menos. Cuento corto, me metió en un programa, bajé 14 kilos. Ah, mira. 14 kilos, después de haber engordado los mismos 14 kilos en los primeros meses que llegué a Estados Unidos, seguramente por la ansiedad. Y bueno, y jugué el Mundial de Rugby de los NBA los 2 años que estuvimos allá. Había un Mundial de los Rugby, donde evidentemente los que ganaban eran los de los NBA de Australia y Oye, ellos, ¿no es cierto? No Pero en tenía fin, idea. esa Está parte buena. ¿Y fue cuánto tienes de notable porque la verdad que fue lo más cercano que estaba a sentirme profesional. Éramos con masajistas, imagínate que era la Universidad de Harvard, o sea, Claro. tenía masajes después de los partidos, Había spray, presupuesto. etcétera. Oye, ¿y, ¿Ah? ¿y cuánto de rugbyista tienes al momento de invertir? De rugbyista, bastante, fíjate, ¿ah? Es un poco de todo, un poco de estrategia, que es la que se prepara antes. Yo siempre he dicho que en general hay que tratar de dejar las emociones de lado. Cuando pasan cosas que me sorprenden, que me asustan o que me hacen mirar las pantallas de alguna manera, trato de apagar las pantallas, salirme afuera y no tomar decisiones. Ese es el minuto en que no hay que tomar decisiones. Nunca hemos vendido con alguna locura, nunca hemos comprado con alguna locura. Ojalá saber cómo vamos a actuar cuando eso pase. Y eso algo tiene el rugby, porque en el rugby cuando uno ve el partido ve a la gente con todo el esfuerzo, con todas las ganas, con todo el empuje, y parecieran tontos, locos, forzudos, matones que siguen No, para adelante, no Cabeza maten de what. músculo. Y no es así. Detrás de eso hay una estrategia y la verdad que cuando uno entiende ese rugby y entiende esa estrategia es un deporte precioso. Además de eso, el rugby tiene otra cosa que en las inversiones y en este mercado que ustedes están conociendo y entrevistando a varios actores de ellos, tiene una cofradía y una hermandad y una sensación de equipo muy grande. Y eso en inversiones se da más de lo que la gente cree, porque en realidad no hay una competencia en las inversiones. Podemos invertir en lo mismo, podemos hacer cosas juntas, podemos ¿Tú te ayudarnos refieres en a el las análisis. otras oficinas, los otros Otros grupos, family otros office, otros family- actores del mercado. En general, en los distintos países, independientes de su tamaño, tú te vas a encontrar con que las comunidades financieras son pequeñas, se conocen, trabajan juntas, ¿ah? Se comparte, hay espacio para todos. No es que lo que yo tenga tú no lo tienes, si yo entro tú no entraste. En general hay espacio para todos. Y eso a mí me gusta mucho de lo que se genera en esta industria. Acá en Chile yo lo he vivido, afuera también me ha tocado, pero mucho más acá en Chile. Uno comparte ideas, se junta a comentar, no hay problema en ayudarse, por así decirlo, en referirse, etcétera. Y eso yo creo que genera mucha, Está muy mucha bueno. virtud. Primer bloque pasado. Alejandro, vamos a ir ahora primero al pasado, después vamos a ir a una sección donde vamos a conversar del presente y tu filosofía de inversión, las cosas las que está ahí ahora. Después vamos a pasar para el futuro, tu visión, quizás tu visión tuya personal, de Altis, ¿cierto? O incluso del país y cómo ves las grandes tendencias a nivel mundial. Y vamos a terminar con una sección que nos gusta mucho a mí y a Matías de preguntas rápidas y una sorpresa. Pero volvamos primero al pasado. Bueno, vamos al pasado cuando saliste de la universidad y entraste rápidamente, o no sé si hay algo que se nos perdió en la mitad, a bancar, a trabajar a la empresa de Sebastián Piñera. ¿Por qué entraste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué significó para ti? A ver, entré bastante fortuitamente. De hecho, esto empezó, imagínense cómo son las vueltas de la vida. Yo lo que estaba haciendo, salí a la universidad, obviamente, había salido en diciembre del año anterior, y en marzo me puse a buscar trabajo y yo estaba listo, ya tenía una oferta para entrar de brand manager, un trabajo comercial, raya, marketing, brand manager, en Celulosa Arauco. Buena pega. Una buena pega. Pero muy distinta. Muy Totalmente distinta, por eso lo digo. Pero buena Brand- escuela. sí. buena- Pero yo tenía un problema, yo a mí me había ido bien en la universidad, no era el número uno, pero eran los buenos alumnos, me había ido bien en la universidad, y yo tenía la duda, más allá de si quería ser brand manager de Celulosa Arauco, si quería irme por el lado comercial, marketing, finanzas, qué sé yo, tenía poco claro cuál era ese destino, sobre todo a esa edad. Pero yo lo que sí sabía que quería, oye, si yo he estado, entre comillas, del promedio para arriba de los alumnos, quiero una pega del promedio para arriba de los alumnos. Y partí a ver a Matko Koldetich. Matko Koldetich era el Profesor. director, el profesor, había sido profesor mío en la escuela y era el decano de toda la parte de administración de la Católica. Entonces lo fui a ver. Y le dije, oiga, don Matko, ¿qué opina usted de esta pega? Esa fue mi pregunta. Fue, si usted me dice que esta es una pega buena para los gallos que han salido de la Católica como yo, buen alumno, en fin, yo feliz la tomo. Y bueno, y lo voy a ver, y fue esas iluminaciones que uno tiene de haberlo ido a ver, me siento con él y me dice, Alejandro, no me va a creer lo que te voy a decir. Sí. Ayer me llamó Sebastián Piñera, pidiéndome una persona para que se haga cargo de la parte de administración y finanzas de su family office en Bancar, y que estaba buscando una persona con 2 años de experiencia. Y yo le dije que no tenía una persona con experiencia, Pero no tenía. pero que tenía una persona muy buena, y leí tu nombre. Entonces, te va a llamar.
Entonces, no Pero tomé... le había dado tu nombre antes que tú fueras a ver a Antes que Marco. fuera, esto había Oh, sido el día anterior, o sea, por eso digo, son esas iluminaciones que pasa. Con Matco después nos encontramos más de alguna vez y nos acordábamos del episodio porque la verdad que era muy consciente. ¿Le pagaste el piso a Matt Coco? No, fíjate, de era él lo hecho, así que tengo una deuda pendiente ahí, pero bueno. Entonces, bueno, entonces básicamente ni hablamos de los Arauco. Me dice, así que espérate que llame Sebastián porque eso es. Bueno, en esa época no existían los celulares, o si existían, yo no tenía celulares por lo menos, pero no me acuerdo, o sea, pero a uno lo llamaban al teléfono de la casa. Sí, claro. Entonces, bueno, yo me quedo y me acuerdo que estábamos comiendo en la casa y llega, estábamos en la mitad de cuestión, entonces llega la persona de la casa y dice, Cocoroca entera, dice, lo llama Sebastián Piñera. Y nosotros habíamos escuchado el timbre, el teléfono, ¿no te acuerdas que escuchaba Sí, que sonaba el teléfono y se quedaban abrasivos y en la mesa uno quedaba, ¿quién abrasivo? Y se pasaba el tiempo. Y yo digo, oye, pero este fue el llamado que fue hace rato, había estado 10, 15 minutos hablando ya con... O sea, la entrevista la hizo ella mucho más que yo, le había preguntado de mí mucho más de lo que me había preguntado a mí. ¿Ah? Eso. Pero bueno, entonces yo me entrevisto con Sebastián en ese minuto, después me entrevisté con Juan Luis Rivera, que era el que estaba ahí y era el gerente del Family, el head del Family en esa época. Estamos hablando de un Family bastante menos sofisticado que el que hoy día, esto eran los inicios de Bancar en esa época, están en el año 98. Bueno, cuento corto, lo que la entrevista, hago todo, pero llegué de esa manera y en algún minuto me llama Sebastián y me dice, ok, usted sabe que yo estoy buscando a alguien con 2 años de experiencia. Yo estoy dispuesto a contratarlo a usted si usted me deja exigirlo como alguien con 2 años de experiencia. Yo que no había trabajado nunca en mi vida, no, ¿no ¿no es cierto? Uno patuvo y agrandado. De nuevo, un minuto de iluminación. Menos mal que le dije, ok, pero déjame un mes con la persona que se estaba yendo para yo aprender por lo menos. Yo no había trabajado en mi vida, o sea, yo no tenía idea ni lo que tenía que hacer. Sabía sentarme en un escritorio, nada más que eso. Y yo de verdad dije, será un decir. O sea, esto de... ¿ah? Claro. No, el 30 días. cambio de los 30 días al día 31 fue notable. Pero así llegué, y así llegué acá y la verdad que fue una tremenda, o sea, con primeros 3 meses, 4 meses muy desafiantes por lo mismo, porque como te digo, ¿Cómo era el ambiente en el Family Office? era Ya, porque fantástico. uno ve que él siempre fue muy exigente consigo mismo, pero entonces, ¿cómo se sentía en el ambiente? Mira, ¿Cómo se el nivel, respiraba? ¿Qué se respiraba en ese ambiente? lo que se respiraba era un nivel de desafío intelectual permanente. Este podcast fue producido gracias al apoyo de Better Plan Wealth Management Independiente, una mejor manera de invertir. Cordada, invierte con riesgo inteligente. Y Toesca, especialistas en activos alternativos. Todos los que estaban ahí, o sea, uno llegaba ahí y decía, son todos más inteligentes que yo, son más que yo, etcétera. Al poco tiempo seguramente uno pensaba lo mismo, no tengo idea, pero la verdad que era de mucho desafío intelectual, se daban conversaciones mucho más allá de lo que tenía que ver con el trabajo, lo que estuvieras haciendo. Eran de alto nivel, o sea, yo había reuniones a las que quería entrar solo para escuchar. Claro. ¿Ah? Y uno aprendía de todos, porque además no era solamente Sebastián, que es brillante en sí mismo y todos lo conocen, ¿no es cierto? Era todo el resto de los del mismo equipo de Bancar, sino que también todos los relacionados, o sea, Algunos José nombres Cox, que Ignacio destaques de ese- Guerrero, ya. Pancho Pérez, Bilbao, Pato Parodi, en fin, esos eran los que pululaban, Nacho Cueto, en fin, esos son los que pululaban por la oficina constantemente. Entonces, el nivel de desafío intelectual permanente, esa sensación de que uno tiene que estar alerta siempre, porque además Sebastián no daba espacio para pensar, o sea, Ni para el él error. quería respuesta. ¿Ah? Claro, ni para el error. O sea, yo una vez recibí, todavía me acuerdo una vez en el verano, yo de vacaciones, y de repente teléfono, ya teníamos celular en esa época, entonces yo veo el teléfono, Sebastián Piñera, obviamente que contesto, a lo mismo donde tú estés y en qué estés, pues entonces yo llego y digo, aló, y lo único que usted al otro lado fue, ¿cuánto pagamos de PPM? Eso, o sea, olvídate de Lola, etcétera, no, olvídate. No había tiempo que Había perder. una información que entregar y obviamente mi respuesta fue, no sé, te averiguo. Ya había aprendido cómo se le contestaba, porque yo le decía, mira, creo que son, olvídate, hasta Claro. ahí llegaba. Pero eso era, y después, cuando yo lo llamé de vuelta con el dato, después de que le entregué el dato, bueno, ¿y usted cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están las vacaciones? ¿Está disfrutando? Entonces, esa misma sensación era la que tú tenías todo el tiempo en la oficina. ¿Y alguna lección Alerta que te haya quedado permanente. así de ese periodo? Así como algo que tú decías. Muchísimas, muchos pero años mira, después, hay una en particular que te puedo compartir, o sea, muchísimas enseñanzas. Te diría que buena parte de todo lo que sé lo aprendí seguramente de las personas con las que trabajé ahí y con Sebastián, obviamente. Pero me quedó una enseñanza que hasta el día de hoy atesoro, he guardado y he repetido, además. Me acuerdo que en algún minuto, yo era muy chico, muy joven, todo el equipo de que estábamos ahí éramos súper jóvenes, y me acuerdo que en algún minuto, negociando, da lo mismo para que entendáis, pero negociando con usted me tocaba hablar con un banco en esa época, estábamos financiando un crédito, una compra grande, y cuento corto, esto debía casi como un beauty contest, si cerrábamos con un banco, con otro banco, ambos querían llevarse el negocio, obviamente. Entonces yo estaba a cargo de esa operación,
y en algún minuto me ofrecen alguna cosa en un banco, yo digo que no me parecía, etcétera, cuento corto, cerramos con otro banco. Y quedó la grande y me llama el gerente general de ese banco. Nos vamos a guardar Del los nombres, banco- nos vamos a guardar los nombres por del ahora. banco perdedor. Del entonces. Banco Verde 8. Y me llama haciéndome ver que lo que yo estaba haciendo era un error. Estáis totalmente equivocado, lo que yo te estaba ofreciendo, esta cuestión es salvaje, como decir que no, Y dije, oye, mira, ya cortamos el queque, nos vamos por otro lado. No. Me dice, no, yo voy a hablar con Sebastián. Bueno, habla con Sebastián. Chao. Y corto, y obviamente empiezo a llamar a Sebastián para avisarle que lo va a llamar. Y no lo puedo pillar. Bueno, sigue la vida y se me olvidó este tema. Y al otro día en la mañana llega Sebastián a mi oficina. Me dice, oiga, me llamó tal persona. Y dice, uy, Sebastián, yo te tenía que avisar que me cuestión. ¿Qué pasó? No, me explicó, me dijo lo que pasó. Le dije, me dijo, pero le dije que si tú habías decidido que esa era la decisión, que no tenía por qué llamarme. Si Alejandro había dicho eso, esa es la decisión. Entonces yo digo, gracias, Sebastián. Dijo, no me da la gracia, si no lo hice por usted. Eso lo hice por mí. Porque si yo llego a cambiar la decisión que usted tomó, me van a llamar a mí todos los bancos. Y yo no puedo andar recibiendo los bancos. Ahora le voy a explicar por qué usted está equivocado en lo que hizo. Ah, Y efectivamente, él me mostró que no era tan malo. Lo que el Banco Perdedor en realidad lo que me estaba ofreciendo era tan simple hacerle un pequeño tweak que obviamente él tenía. Pero no cambió, o sea, sabiendo que en realidad lo que teníamos que hacer no cambió la decisión. Y eso para mí fue enseñanza, pero completa. O sea, el espaldarazo al equipo. Puede ser verdad que lo hizo por él más que por uno, pero tampoco es tan verdad. ¿Ah? Porque el nivel de empoderamiento. Claro, si no ¿Ah? te desautoriza y... Exactamente, el nivel de empoderamiento. Y además me enseñó, obviamente, a mirar las cosas. Uno de repente se encadena con las decisiones que toma y no las revisita. ¿Ah? Y efectivamente, si me hubiese tomado un poquito más de tiempo y revisitado, a lo mejor uno se hubiera dado cuenta. A lo mejor había que consultarlo con alguien más, no había que ser tanta gente, no había tanta urgencia. En fin. Entonces esas cosas a tan temprana edad uno las aprende y trato de aplicarlas con el equipo que trabajamos hoy día y en el día a día. Luego, Alejandro, te fuiste con la familia Eblen al Family Office y ellos eran accionistas de Latam. Sí. Por lo tanto, tenías relación con ellos, de ahí ellos te invitaron, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue esa relación? La verdad que yo la familia de Benja Ramón Eblén, que es el como pater familia de alguna manera ahí, lo conocía de mucho antes por relación familiar y muy amigo de mi padre, eran compañeros de universidad y muy cercano. Así que a él lo conocía, la verdad que lo conocía de chico, ¿ya? Pero sí, efectivamente, trabajando en Bancar con Sebastián, efectivamente eran accionistas importantes de LAN en esa época, cuando LAN además eran básicamente los Cuetos, los Piñera y los Eblén Irma en esa época. Entonces nos tocó ver varias cosas, negociar, fue la época en que apareció la ley de OPA y una serie de cuestiones, entonces eso nos llevaba a ver varias cosas. Y ahí nos conocimos con Ramón un poco más en lo profesional. ¿Ah? Después de Bancar yo me fui a estudiar afuera y al volver él me invitó a tratar de estructurar un poco su family office y ahí volví con él. Y ahí encabezabas el Family Office. ¿No eras... Sí, fue estructurar un poco. Estos family office son bien holding, entre comillas, porque estos family office son muy empresariales, tienen muchas compañías más sector real, etcétera, y lo que había que hacer era armar este family office y darle un poco esta lógica más de oficina familiar que va a ver todos los negocios y además el manejo de las inversiones, etcétera. ¿Y qué preferías ser un poco más el analista o el del montón o estar a cargo de la estrategia general? Mira, la verdad que en esa época yo hablaba mucho me gustaban los family office, pongámoslo de esa manera. Pero que era ¿ya? algo relativamente... No nuevo, pero no es como hoy en día, ¿cierto? No, era ¿Estamos algo... hablando qué año? Esto estamos hablando año 2004. 2004. Claro. Era relativamente nuevo. Se empezó a dar porque hubo muchos eventos de liquidez, no sé si se acuerdan, pero esta fue una época de mucho crecimiento, ¿no es cierto?, donde muchos comenzaron por etapa generacional, etcétera, hubieron muchos eventos de liquidez de muchos empresarios en Chile, ¿ya? Y además, por cómo era la estructura empresarial en Chile, en esa época, sigue siendo, pero quizá en esa época aún más, las empresas eran controladas por familias. ¿Ah? Y había muchos grupos económicos familiares. Entonces se daba que además de estos eventos de liquidez no es que se repartiera la riqueza generada entre cientos de accionistas, quedaba en manos de una familia. Y eso te llevaba un poco a ver esta obligación de hacer cosas, ¿ya? Pero los family office, a mí lo que me gusta de los family office es que un verdadero family office no es solamente un tema de inversiones. Yo sé que uno lo asocia indefectiblemente con el manejo de inversiones. Yo en esa época hablaba con muchos otros heads de family offices y les preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo tú dedicas de verdad a ver las inversiones? Mi respuesta era no más de un 45%. A las inversiones que ya tenían. A las inversiones, al manejo de inversiones financieras. ¿Y el resto qué es lo que es? Etcétera. El resto, y el que más me contestó
de los heads del family office, me dijo 50%. O sea, eso te dice que un family office de verdad, y estoy hablando de los heads del family office, ven muchas cosas más que solamente las inversiones financieras. por Eso ejemplo, no quiere decir que no haya alguien en el family office que esté todo el día viendo las inversiones financieras. Pero desde el punto de vista del head hay muchas cosas más. ¿Y cuáles son esas otras cosas? De partida, todos los negocios sector real. Todas estas familias tienen todas negocios en el sector real. Son muy pocas las que de verdad se dedican única y exclusivamente al negocio financiero y demás. Son familias empresarias, son familias que generaron su riqueza siendo empresarios. ¿Ah? Entonces, eso es parte de un ADN que no se pierde. No es que yo dejo de ser O sea, empresario y le paso a gu- ser le un gusta administrador hacer de cosas portfolio. probablemente. ¿Ah? Si tuviera un evento de liquidez, probablemente también van a Mira, querer buscar no les otra cosa. entretiene, no les interesa, no es Claro. lo que les gusta. O sea, una serie de nos ¿ah? Claro. que hacen que esto sea mucho más que eso. Entonces, ¿a qué se dedica el otro 50% del tiempo? Oye, depende del caso, pero pueden ser los salmones, los olivos, qué sé yo, el campo en no sé dónde, la compañía, sector, por ejemplo, en el caso de los ellos tenían toda la representación de Levi's y Dockers, ¿ah? Y era una tremenda compañía. Tenían salmonera, tenían una serie de otras cosas. Y si tú piensas en todos los family office que surgían en esa época, todos tenían negocios en el sector real de los que había que ocuparse. ¿Ya? A eso súmale después todo lo que tenía que ver con temas de sucesión, con temas de reestructuración legal, ¿te fijáis? Había un tema... ¿Cómo manejáis las relaciones entre ellos? ¿Es más, a ti te entregan un resultado o te toca ser medio psicólogo, medio árbitro? No, yo siempre he dicho, mira, yo estudié ingeniería comercial 5 años, estudié en MBA 2 años y ejerzo de psicólogo la mitad del tiempo. Eso es efectivamente así. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque hay mucha emocionalidad detrás. ¿Ah? Las decisiones, uno le gustaría, porque el mundo sería muchísimo más fácil si todos supiéramos que las decisiones son 100% racionales. No son 100% racionales, son de hecho muy poco a veces racionales. O la racionalidad es algo más bien relativo. ¿Ah? Entonces uno cree que son decisiones racionales. Efectivamente, parte de eso es muy importante, porque hay muchas cosas que uno puede decir exactamente lo mismo que lo que puede decirte un hermano. Pero el hecho que lo diga un tercero, un asesor, alguien que no está involucrado, alguien que no tiene la historia, que no tiene la racionalidad detrás, hace que caiga totalmente distinto. Entonces hay un poco de eso dentro del rol de estos family office también. Los family office, yo siempre he dicho, cumplen un rol muy importante de mantener no solo unida a la familia, pero para muchas familias es el punto de unión, de encuentro, donde nos juntamos a conversar nuestras cosas que tiene que ver con los negocios y con las cosas que Y estamos que es haciendo. como obligatorio, Pero que, es como esa pero te da media una sesión, disciplina claro, te da esa familiar disciplina, distinta claro. que te permite que aquí discutimos estas cosas, en los asados discutimos de fútbol y otras quizás, ¿no es cierto? Pero que hay una Pero, instancia para discutir esto y no claro, la podéis patear eternamente, exacto. por ejemplo. Entonces, por eso que buena parte de ese otro 50% del tiempo que hablamos tenía que ver con este tipo de cosas y discusiones. Ahora, Y el apoyo quizás a los miembros de la familia en forma más individual. claro. Después, muy joven, tú a los 31 años, año 2006, emprendiste, ahora sí que ya emprendiste por tu cuenta. Yo voy a fallar acá en la pronunciación, pero te uniste a Tomás Müller o Miller, ¿cómo? Müller. Müller, que es el alemán, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llaman las dos puntitos que le ponen arriba a la U? ¿Cremillas? No, no es cremilla. No. Sí, no, Bueno, no. pero Thomas Müller, ¿cierto? Famoso por haber vendido IMM Trust. Y junto a padre, ¿cierto? Al famoso Thomas Müller y al hijo, creas Altis, Ujú. esta boutique financiera que hoy en día tiene distintos servicios, ¿cierto? Distribución institucional, asesoría alto patrimonio, ustedes estructuran fondos, private equity, finanzas más corporativas. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue ese salto de esta familia donde me imagino que querían que te quedaras? ¿Los conocías de antes? ¿Cómo fue esta transición? Yo con Tomás Hijo A lo había... que, y para el auditor, ¿cierto? Es el gran proyecto quizás de tu vida, porque Sí, ya claro. llevas 20 años, Sí, ¿cierto? En Altis. Y espero que sea el pero único. quizás no siempre era tan fancy como hoy día, o tan grande como hoy día. ¿Cómo fueron esos inicios? No, el inicio es bien distinto a lo que somos hoy día, eso sin duda. Y qué bueno que así sea, porque para que los años no hayan pasado en vano. Yo conocí a Tomás Hijo, trabajé con él en Bancar. Llegamos con diferencia de un mes, si es que, a trabajar en Bancar. Tomás, yo estaba a cargo de la parte más de finanzas y Tomás estaba a cargo de la mesa en esa época, del tema acciones, etcétera, que tenía las pantallas al frente. Y ahí nos conocimos con Tomás. Y la verdad que, bueno, trabajamos juntos por varios años en Bancar y después él se fue y fue gerente general de Valle Escondido, que era uno de los proyectos que teníamos en Bancar. Y también me tocó seguir estando con él porque yo seguía estando en Bancar, él está en Valle Escondido, a petición un poco de Sebastián y de los Cuetos que le habían pedido que hiciera cargo.
Entonces ahí nos conocimos. Y después coincidimos también con Tomás. Y nos hicimos obviamente buenos amigos. Y coincidimos después con Tomás porque cuando yo estaba estudiando en Boston, en Harvard, él estaba haciendo su MBA también en Babson, que están básicamente a 15 minutos. Entonces coincidimos esos 2 años también afuera. Entonces siempre fuimos muy buenos amigos con Tomás. Después de Tomás, cuando terminó su MBA, se fue a trabajar a Nueva York en Morgan Stanley, en Wealth Management de Morgan Stanley. Y cuando él vuelve, año 2006, el papá de Tomás acababa de vender IM Trust. Y obviamente lo que pasó es que después de que vendió IM Trust, muchos clientes lo siguieron llamando y pidiéndole que por favor la asesorara, etcétera. El papá de Tomás estaba más bien, su venta había sido su inicio de su retiro, en estricto rigor. Pero venía volviendo Tomás y le dice a Tomás, oye, si a ustedes les interesa armar esto, le dice a Tomás, si te interesa armar alguna cosa, yo pongo al servicio mis contactos, en fin, y hagamos armar esto. Y ahí empezó lo que, Pero lo que es nace bien de Altis. ustedes la motivación. O sea, tú O sea, nace bien de estas cosas como ocurre El momento, siempre, que claro. es el Se momento da en el que se momento. juntan las cosas. Y la verdad que comenzó bastante más en una conversión de los Tomases, como Tomás padre Claro. con Tomás hijo, que le dice, oye, hagamos esto. Y en ese minuto, Tomás empieza a armar esto. De hecho, en un principio surgió una asociación con un banco argentino que hasta el día de hoy existe, se llama MBA, por una amistad que existía entre Tomás y el fundador de MBA en Argentina. Y bueno, y comenzamos con una idea. En ese momento nacía Altis MBA, así se llamaba, ¿ya? Y al poco andar, Tomás me invita para que me sume al proyecto Altis. Obviamente era puro riesgo en ese minuto, porque obviamente yo estaba mucho más cómodo y voy a ser súper sincero. Yo siempre he pensado, además por la amistad que nos tenemos, por la cercanía y el cariño que nos tenemos, que si yo hubiese querido quedarme trabajando con Ramón y con los Gueulén por mucho tiempo, seguramente hubiese podido, ¿ya? Y Yo era creo- una carrera cómoda, segura y buena también. Claro, ¿Y a qué claro. se dedicaron al principio en Altis? ¿Cuáles fueron los Solo primeros? finanzas corporativas. Cuando comenzamos solo con finanzas corporativas y yo venía a sumarme al equipo con el ánimo de armar un poco esta área que hoy día llamamos de asesoría patrimonial, que era de comenzar a atender a estas familias, etcétera, que yo siempre tenía este bichito que decía, oye, mira, acá hay un servicio de family office íntegro, no solo el 50% de las inversiones, que es un poco lo que hacen hoy día los multifamily. ¿Ah? No, hay un servicio, hay un de family office Estructurar el integral family office. que no está cubierto. Yo venía con ese bichito y empezamos a armar. Pero la cosa es que queríamos empujar esto y no resultaba y no salía y nuestros socios de MBA no nos daban el pase, etcétera. Era muy raro porque además veníamos a este proyecto, en fin. Bueno, llegó el momento, supimos lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que el banco Lazard se estaba comprando MBA. Y en ese minuto Lazard nos ofrece, estaba comprando el 50% MBA, MBA tenía a su vez el 50% de Altis, entonces nos ofrece y nos dice, oye, nos interesa tener el 25% de Chile, ¿no es cierto? Súmense a nuestro proyecto y esto pasa a ser Lazard y compramos Altis, etc. Estamos hablando al año, o sea, año o 2 años de esto. Y en ese minuto fue notable porque Tomás padre nos dice a Tomás y a mí, dice, oye, esta decisión es de ustedes. Decían ustedes lo que quieran hacer, decían ustedes lo que quieren ser, esto no es lo mío, yo estoy apoyándolo a ustedes acá. Y dicen, y ahí con Tomás, y hasta el día de hoy siempre hablamos con Tomás, nos juntamos, todavía me acuerdo, en la casa de Tomás, a ver qué hacíamos, y decidimos que no queríamos juntarnos con Lazard. Que vamos a terminar, no sé, siendo empleados al final de Lazard. ¿Lazard nunca dedicarnos... entró a Chile? Sí, entró a Chile. En ese minuto dividimos aguas con MBA Lazard. Perfecto. Y armaron su propia oficina en MBA Lazard. De hecho, una de las personas que trabajaba con nosotros, Andrés Sommer, fue el que lideró ese proyecto. Entonces, y en ese minuto, Tomás me dice, bueno, ¿qué hacemos? O sea, dije, mira, partamos, esto es full finanzas corporativas, o sea, vamos a hacer eso. Yo venía a otra cosa, no había espacio para esa otra cosa. Y bueno, y empezamos a hacer finanzas corporativas, nos dedicamos a hacer un banco de inversiones, boutique, y eso fue nuestro primer inicio hasta el año 2010, te diría yo, 2011, que fue cuando empezamos con el área de lo que hoy día llamamos asesoría patrimonial. Y después sumaron distribución institucional. Al poco rato sumamos distribución institucional, que también José Gabriel Palma, socio nuestro, acababa de terminar de trabajar junto con todo un equipo que quedaba disponible porque ellos distribuían Pioneer Investments en esa época. Y quedaba todo este equipo disponible. Nosotros veíamos a Altis como una plataforma para empezar a crecer en este... Y dije, oye, súmate, vente con nosotros. Y ahí partamos, agregaron esta área. Exactamente. Hay operaciones en las cuales Altis, operaciones bien llamativas, que han tenido una alta connotación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la apertura a bolsa de Mallplaza, que ustedes participaron, están las compras de Blue Express, y después venta, después, si no me equivoco, también están ahora lo de Talana. Pero vamos un poco al pasado. ¿Mallplaza la primera gran operación que hacen ustedes? Nuestra primera gran operación, de verdad, fue la venta de FASA.
Nosotros éramos, imagínate, un banco muy chiquito. El FASA se vendió el año 2010. O sea, estábamos recién comenzando. Nos habíamos separado, además, ya éramos con Tomás, estábamos solo y con Tomás padre. Y por eso, de nuevo, azares de la vida, comenzamos a trabajar con José Conder, que era un viejo conocido de Tomás padre. Y empezamos a ayudarlo, no pensando en FASA o la venta de FASA, sino que empezamos a trabajar con él más en el lado familiar, pongámoslo de esa manera. En ese momento estaba viendo cómo reestructuraba una serie de deudas que tenía por el financiamiento que había hecho para tomar el control de FASA en esa época, le había comprado el IFC, en fin. Y comenzamos a trabajar con él. Y bueno, y comenzamos a asesorarlo. Él estaba tomando un camino A, nosotros le dijimos este camino va por el lado Z, y efectivamente resultó ser un buen consejo, entonces nos agarró mucho cariño y confianza por lo mismo. Entonces llegó el minuto en que había que vender FASA y por la confianza que nos tenía nos pide que lo asesoremos en la venta de FASA. Y la venta de FASA para nosotros es una venta, o sea, es una compañía Inmensa. de 750 millones de dólares, abierta en bolsa, con accionistas minoritarios, con un accionista que era Falabella, estaban en el directorio, me acuerdo, Juan Cunio, Juan Benavides, o sea, pesos pesados. Y entonces para nosotros era una operación realmente importante. Claro, Y yo ustedes eran chicos, o sea, venían partiendo, no Y tenían éramos- este historial que muchas Exactamente. veces vienen esta empresa diciendo, he hecho Pero toda esta acuérdate a dónde apertura. veníamos, era más agrandado. Entonces, no Había pusimos. confianza. Claro, había confianza. Y fue una tremenda transacción. Porque fue compleja. Había que atar mucho. Además, nos tocó con el caso colusión. Eso te iba a preguntar, en que esa fue el época. primer. O sea, Claro. oye, hoy día te dicen que hay un caso colusión y uno dice, mira, hay un caso colusión. Sí, no, pero Este esto fue el caso colusión. O sea, Fue el que esto abrió cambió de alguna manera, no solo la regulación y muchas cosas, sino que cómo se cambió. comporta la ¿Y empresa. les tocó en la mitad del proceso? Nos tocó prácticamente en la mitad Ahí del fue donde proceso. FASA tomó. No es que nosotros hubiésemos lanzado el proceso y surgió el tema colusión. La verdad que el proceso nació después del tema colusión, pero el tema colusión era una cosa que iba a durar los años que duró y por lo tanto este proceso estaba claramente medido dentro del Está proceso contaminado. colusión. Claro. ¿Ah? Ahora, FASA tomó una alternativa bien distinta al resto de sus competidores o coludidos, Así es. que fue pagar una multa de inmediato y colaborar. Así es. ¿Fue el primer caso de delación compensada o no? No sé si era delación Yo no sé si hubo compensada. delación ¿No? compensada en el Yo caso de creo que FASA, hubo no. sido antes, No, pagó $1.000.000, si no me equivoco. Aquí fue la multa. lo que ocurrió en FASA, y conozco el lado de FASA, no conozco el otro Claro. lado por razones obvias, ¿no es cierto? Pero lo que ocurrió en FASA fue que efectivamente cuando se enteran de esto y surge este caso, lo que hace José Conder, Alejandro Rosenberg, que era el vicepresidente ejecutivo, etcétera, es que efectivamente comienza una investigación interna con el ánimo de decir, oye, vamos a demostrarte que esto no es así. Y lo que se encuentran es que oye, parece que esto sí es así. Y ahí es donde ellos... Un poco se autodenunciaron. Claro, No sé si era la figura. pero no sé si fue una delación compensada. Que en el Claro. fondo tú te autodenunciás y eso rebaja la pena, Claro. pero quizás no existía. Bueno, y todavía esa fue la figura. primera transacción, fue una transacción muy grande, fue una transacción que nos dio mucha exposición, además, insisto, por los que estaban involucrados, porque además involucraba una OPA, que lo hicimos con la gente de Selfin, me acuerdo en esa época. ¿A quién Entonces, se le vendió un mexicano, un grupo mexicano? un mexicano grupo Casa Saba. Mm. Entonces, eso te diría que fue nuestra gran transacción. Trabajamos junto con Goldman Sachs, además porque necesitábamos tener un banco con el reach internacional. No me acuerdo que José cuando nos decía, ¿y para qué quieren eso si ustedes conocen a todos y podemos llamar? Yo también los conozco. No, es importante de repente tener algunas marcas detrás. Entonces, te diría que ese fue el primer gran negocio que hicimos. Oye, y otro, un negocio que a mí me llama mucho la atención, pero quizás por lo corto y rápido, pero en el fondo ustedes compraron Blue Express a Betia el 2019 y lo venden el 2022 a 5 por. Así me gustan los negocios, pues, Matías. Puedes comprar todavía este podcast, Million, este está barato. Al grupo, se lo venden al grupo Angelini, ¿cierto? ¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo ven la oportunidad? ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer en la empresa para bueno, crear tanto valor en tan poco tiempo? Bueno, dentro del crecimiento de Altis que estábamos hablando antes, el año 2016 se sumó a Altis como socio Jorge Tagle. Jorge Tagle venía de ser subgerente general del Banco de Chile, hombre de Grupo Quiñenco, Luxich. Grupo Luxich, toda la vida. Tremendo profesional. Y cuando se suma Jorge, ¿a qué se suma en estricto rigor? Era con el ánimo de desarrollar un proyecto que era justamente el proyecto que terminamos llamando hoy día Private Investments, que es donde hemos hecho Blue Express y otro tipo de transacciones. Entonces, él venía a buscar este tipo de inversiones y oportunidades. La verdad que toma tiempo porque encontrar estas oportunidades no es tan fácil, ¿no es cierto? Y además tenían que ser, o sea, es fácil comprar compañías y hay muchas oportunidades. Es fácil encontrar buenas oportunidades y que uno de verdad crea, oye, esta es la oportunidad que yo tengo y que es buena y que creemos valor, etc. Entonces fue a través de Jorge
Y nosotros en esa área, además, incorporamos al poco andar también a Claudio Inglesi, que también es socio de Altis, ¿no es cierto? Y que es socio en el área de Private Investments. Entonces ellos estaban buscando estas oportunidades y junto con la gente de Quinza nos llegó esta oportunidad de comprar Betia. Ellos estaban persiguiendo esto y nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Levantemos la plata y compremos Betia. Así Blue surgió esta Express, no oportunidad. Betia. Perdón, Blue Express. Porque no se ha comprado Compremos Betia, no, ¿no? no, 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 no. Ah, ya. No, ¿qué le pasó? A ver, por si pura había noticia ahí. Ya. Pero compremos Blue Express. Y así surgió la oportunidad. Junto con ellos ya hicieron. Bueno, y la verdad que lo que pasó ahí, como dicen siempre, hay que levantarse temprano, hay que trabajar duro y hay que tener suerte, ¿no es cierto? Yo creo que todo eso lo hicimos. ¿Ah? Levantamos un fondo junto con nuestros clientes y con gente cercana a la casa, ¿no es cierto? Y armamos este fondo que compra Blue Express el año 2019. ¿Fue la primera compra que hacen de estas empresas, vamos a decir? Antes de Blue Express habíamos comprado Coseche. Ya. Coseche, que era el distribuidor, no se acuerdan ustedes, pero el distribuidor de General Motors, ¿no es cierto? Habíamos comprado Coseche y también habíamos hecho lo mismo. Habíamos comprado Coseche y a los 3 años lo habíamos vendido. Coseche fue un caso especial porque Coseche fue un caso donde Coseche estaba en una situación y un estrés financiero muy importante. Entonces no hubo mucho tiempo de generar el plan de toma de control. La oportunidad estaba más bien en comprarlo rápido. ¿Ah? Y hacerle y lo hicimos. Y nos dimos cuenta y aprendimos mucho porque, como digo yo hasta el día de hoy, fuimos grandes inversionistas en Coseche porque fue una muy buena inversión. Pero malos empresarios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no logramos dar vuelta a todos los números de Cosecha en el tiempo que queríamos, como nos hubiese gustado. Pero sí lo vendimos al cabo de 3 años y lo salimos. Yo te diría que es una característica además que tenemos. ¿Ah? En general, vendemos. ¿Ah? Hacemos las compras, tenemos una tesis, cumplimos la tesis, salimos. ¿Ah? Y la verdad que todas las compras que hemos hecho en esta área, hemos salido a los 3 o 4 años, en todas hemos tenido muy buenos retornos. Entonces, eso somos bastante disciplinados. Entonces, en el caso de Blue Express, volviendo a ese que fue el segundo caso, aprendiendo el primero, nosotros teníamos un muy buen plan de toma de control. O sea, mucho antes de entrar a tomar control, sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Ya habíamos traído al que iba a ser el CEO de Blue Express, y que lo sigue siendo, Oliver, con anticipación y participó del análisis de estudio de los planes de acción, etc. Entonces, bueno, compramos esto, año 2019 tomamos control, teníamos un plan de crecimiento que nos llevaba a donde queríamos estar al cabo de 5 años. Eso era más o menos el plan. Y obviamente tomábamos control 100% de la compañía. Claudio, Jorge por el lado nuestro y los socios de Quinza por el de ellos eran parte de un comité ejecutivo, o sea, muy metidos en la compañía. ¿Y qué ocurre? Que el año 2020, como saben, surge la pandemia, sale el tema de la pandemia. Que todos dicen, oye, la suerte, claro, oye, la suerte de la pandemia y todo esto, que efectivamente mirado desde hoy día fue una suerte, pero en ese minuto, cuando tú decías hay tiempos críticos que pueden ver, ese fue un tiempo crítico. O sea, yo te aseguro que si te siento acá, mis socios que están ahí, Jorge, Claudio, te dicen, olvídate de lo que fue ese minuto. Porque la pandemia era una suerte, por un lado, claro, un crecimiento de la demanda explosivo, pero que para muchas compañías significó, o sea, Sí, te podrían haber volcado perfectamente en ese minuto. A varias compañías que todos conocemos, ¿no es cierto?, lo sufrieron mucho, producto justamente del tema logístico. Y la verdad que ahí el management comprobó su capacidad. Fuimos capaces de estar a la altura del desafío que significaba el tema de la pandemia. Y básicamente lo que nos ocurrió es que todo el plan de negocio que teníamos por cumplir al año 5 lo habíamos cumplido al año 2. Nosotros el segundo año ya habíamos repartido un dividendo que era equivalente, no sé, a cerca del 40% de la inversión. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasó? Que se nos cumplió la tesis demasiado pronto. Entonces uno dice, bueno, se me cumplió demasiado pronto, esto va a ser solo mejor, es una manera de verlo. Pero la segunda es, oye, esta es mi tesis. Y tengo claro que el socio que requiere Blue Express para crecer, y que creo que Blue Express va a seguir creciendo, sin lugar a duda, oye, no somos nosotros, se requieren inversiones, se requieren otras capacidades, se requieren otras espaldas, etc. ¿Ahí apareció Copec o ustedes fueron a Copec? Nosotros, a ver, Copec conocía a Blue Express porque Copec, nosotros ya habíamos intentado en algún minuto un acercamiento con Copec, no con el ánimo de hacer una transacción de este tipo, sino con el ánimo de hacer algún tipo de asociación comercial. Copec efectivamente tiene una serie de ventajas. La cadena, por lo pronto. Tiene una cadena en todas partes, ¿no es cierto? Tiene ubicaciones muy estratégicas a lo largo de todo Chile. Blue Express se posicionó muy bien, no tanto en Santiago, que lo hizo muy bien, pero se posicionó muy bien en regiones. En general en Santiago está bastante bien solucionada la última milla, para qué decir ahora. En esa época todavía estaba más o menos bien solucionada, pero en regiones olvídate. Desde las direcciones de las casas, etc., todo es un caos en regiones. ¿Ah? No existen las casas, no existen los números, hay mucho tema rural, en fin. Blue Express armó muy buena red de oficinas. Entonces habíamos tenido ese acercamiento con Copec, pero nunca en este caso. Después, cuando nosotros decidimos que era el minuto de salir, comenzamos un proceso formal para la salida.
siendo nosotros mismos, ¿no es cierto?, banqueros de inversión, dijimos, oye, agregan valor, sabemos que lo hacen, y comenzamos un proceso formal. Y en ese proceso formal, Copec participó y, bueno, terminó... 5 por Italana. ¿Cuándo compran? Brevemente, y vendieron recién a una multinacional, a una Sí. Bueno, internacional. Talana también ocurre algo parecido. Última pregunta, Matías, antes de pasar al presente. Vamos, es que Talana- son casos que han dado mucho que hablar. Tan súper Talana bueno. nos invita, parecido también, nos invita a la gente de Venturance, a quienes también conocíamos y con los que teníamos cercanía. Ellos estaban persiguiendo esta oportunidad bueno, y es para algo parecido a lo que hicimos finalmente en el caso del Express. Nos juntamos y hacemos juntos el negocio. Nos gustaba porque, a ver, en general tratamos de buscar industrias, como decimos nosotros, que vengan con viento de cola, ¿ya? O sea, industrias que estén creciendo, etcétera. Porque por un lado, porque son Dijiste antes, se necesita la suerte. O sea, una cosa es levantarse temprano, pero... claro, pero efectivamente son un poco más perdonadoras, te permiten crecer, etcétera, y nos gustan en general compañías que estén bien posicionadas, o líderes, o dentro de los top 3, etcétera. Y Talana era una de ellas, ¿ya? Ahora, Talana fue, de nuevo, mucha pega, o sea, estas cosas, esto no es bolsa, esto no es que yo compro, otros se encargan y ojalá que suba el precio de la acción, esto hay que meterse las manos, el propio Claudio estuvo metidísimo en Talana, siempre en directorio, comité ejecutivo, en fin. Entonces surge de esa manera. Y la verdad que siempre tuvimos esta visión de hacer algo un poco distinto, ¿ah? Porque la tentación con compañías como Talana es sentirte startup, polera negra, ¿no es cierto? ¿Ah? Y salir a todos lados y levantemos plata y quememos plata y crezcamos como locos, etcétera. No caímos en esa tentación, yo creo que correctamente, a lo mejor generacionalmente es lo que nos tocaba. Tuvimos que, en algún momento cambiamos el management, etcétera, pero Talana, fíjate que fue una compañía que dejó de quemar caja muy pronto. O sea, era parte importante el foco, el crecimiento sostenido, el buen servicio, en fin. Segundo bloque, presente. Hoy en día eres director de Mallplaza, eres director de WOM. Quizás Mallplaza, ¿cuál es tu rol como director? ¿Y cuál es el rol de un director de una empresa tan grande? Porque tú nos has contado, estás haciendo muchas cosas, estás haciendo deal, asesorando empresas, y de repente te enfrentas a un director de una empresa grande. ¿Cuál es el rol que uno tiene ahí como director? Es buena pregunta, porque fíjate que el rol es bien distinto que la responsabilidad que uno tiene como director. Totalmente. Los buenos directorios, yo creo que el de Mallplaza es uno muy bueno. Efectivamente, los directores tienen cierto rol, ¿ya? Porque los directores están para apoyar al management de la compañía. No solo para fiscalizarlo, ni para estar preocupado de que si hiciste esto, no hiciste otro, a pesar de que la regulación trata de llevar un poco los directorios a eso, lamentablemente. Cada vez más los directorios O sea, han los tenido que... comités son clave. Claro, han tenido que... Mallplaza tiene muy pocos cosas, tiene solamente el comité de directores, esa es la verdad. No tiene una serie de comités como otro directorio. Entonces, y Mallplaza tiene un directorio que se complementa muy bien. Ahora, ¿cuál ha sido el rol? En tu pregunta de cuál es mi rol. Yo en general lo que siento es que los directorios, el verdadero rol de los directores se juega mucho más fuera de la mesa que en la mesa, ¿ya? Y dado por mi experiencia profesional o mi deformación profesional, a mí lo que me ha tocado hacer mucho más en Mallplaza es ayudar mucho cuando ha tocado negociaciones, ya sea de Maneis o de otras oportunidades que hemos visto, pero como siempre, no es liderándolas, sino más bien apoyando al management, que tiene un tremendo management. En la parte de negociaciones me ha tocado meter mucho, me ha tocado liderar mucho también en buscar consensos. En general es algo que me gusta, entonces hemos tratado de cuando necesitamos aunar... el directorio que funciona bien es un directorio que no vota decisiones, es el directorio que toma decisiones por consenso y donde si por último hay diferencias se discuten en la mesa o fuera de la mesa, pero uno llega a la Se mesa llega con el consenso. consenso. Y Mallplaza funciona así. Entonces, en eso de buscar consensos sí me ha tocado participar mucho. ¿Y en el de WOM? ¿Estás en este de WOM? En el nuevo, sí. O sea, porque WOM quebró y fue adquirido, ¿no? Y yo o sea, es notable, pero tú ahí estás representando un fondo británico Mm, que te nombra a ti, es un muy buen reconocimiento. sí. Sí, efectivamente, el directorio de WOM es otro directorio especial. Son 4 directores más Chris Bannister, que es CEO y actúa como director también, porque esta es una compañía que viene, o sea, su estructura propietaria es internacional, entonces tiene un directorio un poco menos local, por así decirlo, en su estructura. Pero el directorio de WOM es bastante parecido, ¿ah? Te diría que el caso de WOM es fascinante, porque la verdad que es como un WOM 2.0, ¿no es cierto? Después de haber pasado por todo. Es una compañía que tiene 10 años. Hace una semana o 2 semanas atrás estábamos celebrando los 10 años de WOM. Yo no podía creer que en 10 años Claro. una compañía hubiese pasado por todo lo que ha pasado WOM, ¿ah? Partió de cero, tomó el 20 y tanto % de un mercado disruptivo, como todos sabemos, porque todos escuchamos, ¿no es cierto?, de WOM en la radio, en todas partes, ¿no es cierto?
disrumpió completamente el mercado. Creo que le hizo un beneficio y un favor al consumidor chileno tremendo, ¿no es cierto? Cambió la industria de alguna manera, cambió el nivel de precios, cambió todo en la industria, el nivel de competencia, la despelucó, hizo una serie de cosas. Sí. Luego quebró, y todo esto en 10 años. Yo decía, esta compañía debe estar celebrando los 50 años, ¿te fijas? Pero bueno, esa ha sido un poco la vorágine. Y WOM, la verdad que hoy día es un poco 2.0. Ha sido un directorio que ha estado mucho más preocupado hasta ahora, primero que nada, de la salida del Chapter 11. La salida del Chapter 11 no termina con la salida del Chapter 11, que es una cantidad de cosas pendientes muy grande. Hay que recomponer una serie de relaciones con proveedores, con empleados, con colaboradores, con clientes, etcétera. Entonces, ha estado bien enfocado en esta salida todavía, y yo creo que lo mejor de WOM viene ahora. Hemos hablado de puras operaciones exitosas. ¿Cuáles son tus fracasos, los mejores fracasos? Eh, yo voy a ser sincero Digo contigo. los mejores porque lo que te han dejado enseñanza, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que bueno, uno aprende los éxitos también. Uno tiene la sensación de que siempre los fracasos son los que te dejan las mejores enseñanzas. Yo fíjate que comparto bien poco esa experiencia. Yo creo que uno aprende de los fracasos, pero uno aprende mucho de los éxitos. Pero lo importante es parar y analizarlos. La gente lo que pasa es que los fracasos los analiza mucho y los éxitos muchas veces los celebra nomás y se los pasa de largo. Cuando uno para y analiza sus éxitos, aprendes casi tanto o más que los fracasos. Habiendo cerrado Sí. ese paréntesis, yo te diría que nuestros fracasos no vienen tanto por lo que salió mal. Nuestros fracasos han venido más por las cosas que no logramos hacer. Operaciones que quisimos, o sea, ustedes conocen Blue Express, conocen Cosecha, conocen Talana, no conocen todas las que no nos han resultado. Que les han ganado otros, que han hecho... Donde no hemos logrado conseguir comprar quizás la compañía que queríamos. ¿Hay alguna que te dé donde particular recuerdo que quisiste? Y tengo no una que pudiste? tiene particular recuerdo, pero que no puedo compartir además, pero porque todavía yo creo que estamos bajo... Todavía tienes bajo- esperanza. Pero claro, pero te diría que esos son, y ahí es donde uno analiza efectivamente, oye, ay, si hubiésemos hecho esto distinto, si hubiésemos... Lo segundo, que son tremendos fracasos, que uno siente como propio, es donde hemos actuado como asesores. En finanzas corporativas te diría que es donde tengo los mayores dolores. Y te explico, finanzas corporativas, investment banking, esto es donde una asesora a compañías en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, etcétera, venta de las compañías. Yo te diría que ahí a lo mejor es donde tengo mis mayores dolores. O tenemos los mayores dolores. Y eso tiene que ver, de nuevo, por no haber conseguido lo que quería. No tiene que ver con que hice algo y me salió mal. Y yo siempre he dicho, esta pega de banco de inversiones, de finanzas corporativas, debe ser, debe ser una cosa atroz. O sea, es de las peores del mundo. Porque uno le enseña que, mira, si tú haces las cosas bien, si tú trabajas, eres enfocado, piensas las cosas bien, te despiertas temprano, ¿no es cierto? Etcétera. Oye, te va a ir bien. Bueno, en finanzas corporativas eso no es así. Tú puedes hacer todo bien. Tú puedes haber asesorado perfecto y tú puedes haber tomado las buenas decisiones, puedes haber hecho bien la pega. Y te puede pasar que los deals se caigan por cualquier cosa que está fuera de tu control. O sea, trabajaste un año Oye, y de puedes repente... trabajar un año o más muchas veces, porque además se han alargado mucho los plazos. De nuevo, producto de regulación, las permisologías, para que nos vamos a meter en esa parte, ¿no es cierto? Pero son procesos muy largos. Y entonces todo bien, logramos el precio correcto, tenemos y las cosas se caen de verdad en el último minuto, por razones que muchas veces escapan a lo que tú puedes manejar. Pueden ser, oye, cuestiones hasta geopolíticas internacionales, etcétera, que se caen. Y ahí te diría que están los mayores dolores. Una que recuerdo con especial cariño, por así decirlo, y dolor al mismo tiempo, son esos casos en que uno estaba asesorando procesos de compañías que estaban realmente en un estrés financiero importante. Yo me acuerdo del caso de Rabier, por ejemplo. En el caso de Rabier, nosotros trabajamos con el caso de Rabier, con la familia de Rabier, conocimos personas maravillosas, la verdad, detrás de una historia empresarial tremenda. La compañía estaba muy, muy complicada financieramente, y la verdad que su salida era este proceso. Y el proceso estaba, pero así. Y en el último minuto, cuando teníamos todo cerrado, esa cuestión se cayó porque finalmente nos salieron las últimas aprobaciones de algo que tenía que salir y no había vuelta. Ya no había vuelta, entonces entró en un proceso muy distinto y te lo juro, a mí en la casa mi señora me decía, oye, pero es como que hubieras quebrado tú. Y yo decía, es que un poco me pasa eso. O sea, entonces bueno, esos son los dolores. Sí. Y eso y si hay una cosa que he aprendido de eso, si quieres que te comparta la enseñanza número 1, es que normalmente a uno lo llaman tarde. Mira. Normalmente uno lo llaman tarde. En esos casos uno nunca llama a tiempo, uno siempre ve... O sea, los síntomas a nivel empresarial hay que verlos con tiempo. O sea, un buen Oye,
debe ser ese optimismo natural de los empresarios que Llame- dicen claro. siempre me va a resultar. Llame al doctor antes. Con los Llame ya, primeros- sí. Con los primeros síntomas. ¿Ah? Es que probablemente le resultó en algún momento. O sea, Pero mira, la cantidad de procesos, a veces, la cantidad de procesos en que hemos participado, en que uno dice, uy, si me hubiera llamado un mes antes, 2 meses antes. ¿Ah? Pero bueno, Tercer bloque, futuro. para entender un poquitito qué se te viene o qué se le viene a Altis. ¿Hay algún proyecto que tengan en mente o cómo te imaginas Altis en los próximos 5 años? trato de pensar que no conozco el Altis de los próximos 5 años. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que... Ya, pero no jubilado. No, por supuesto que no. No, eso sin duda. Aparte que soy de los que cree que justamente por efecto de pensiones, ya que está tan de moda, difícilmente nos jubilemos jóvenes en nuestra generación. Pero cuando te digo que ojalá sea verdad que no conozco el Altis de los próximos 5 o 10 años, es porque en Altis más que decir, oye, estos son los negocios que hacemos, nos vemos como una plataforma. Te estábamos contando que empezamos con finanzas corporativas y tenemos varias áreas de negocio. Nosotros vemos una plataforma para emprender, para crecer, para hacer cosas nuevas asociadas a nuestro negocio. Obviamente no es que vamos a estar haciendo cualquier cosa. Entonces, me encantaría pensar que de aquí a 5 años de años vamos a hacer bastantes más áreas de negocios que las que son hoy día. Si me encasillo en las que somos hoy día, Entonces, ¿cómo ves el contexto, Alejandro? ¿Cómo ves a Chile? ¿Cómo te ves haciendo negocios con las filosofías de inversión que tienen, con los clientes que tienen en el Chile que viene? ya yo veo con harto optimismo lo que viene en Chile, para ser bien sincero. ¿Ya? Cuesta decirlo, pero la verdad que lo veo con No eres el optimismo, primero de ¿no? nuestros entrevistados que dice eso, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Y esto es por tus contactos quizás con inversionistas extranjeros que ven con buenos ojos a Chile o ves lo que está pasando localmente? Yo te diría que hay dos cosas. Para el inversionista extranjero, Chile es un destino de portfolio, de alguna manera. ¿Ya? Si ustedes ven quiénes Por son los diversificación, inversionistas que han claro. llegado a Chile, son inversionistas que o siempre quisieron entrar a Chile y hoy día ven la oportunidad de hacerlo porque finalmente este sesgo local y los locales están vendiendo algunas cosas porque se dieron cuenta que había que diversificar un poco. Pero en general son grandes compañías que vienen a Chile, no es el empresario individual que viene a comprarse una compañía. Entonces, a eso me refiero yo con que es un destino de portfolio. Son grandes compañías que deciden invertir y ponen una ficha en Chile y que cuando les funciona fantástico, cuando no les funciona, como estamos viendo en algunos procesos hoy día, deciden desinvertir sin ningún problema. Claro. Mi optimismo viene por otro lado. Mi optimismo viene por cosas que veo hacia afuera y cosas que veo incluso dentro de lo que vemos en Altis. Estoy viendo que los empresarios locales están volviendo a invertir en Chile. Están volviendo a creer en Chile. No no pretendamos que esto vuelva a ser el 2018, ni mucho menos, pero están volviendo a poder invertir. Están volviendo, por lo menos, yo siempre dije, mira, va a llegar un minuto en que vamos a dejar de sacar la plata de este país. Y ojalá llegue el minuto en que algo vuelve. Yo creo que algo está volviendo. Yo creo que algo está volviendo porque las oportunidades se están viendo y están ahí. Y la verdad que este es el lugar donde uno está, es el lugar donde uno tiene mayor ventaja. O siempre dicen el sesgo local. El sesgo local tiene que ver con la ventaja que tengo para invertir. Y Porque lo conoces. y por el lado nuestro, sabes las justamente en el área de necesidades. private investment, donde estamos normalmente buscando, uno está yendo compañías súper atractivas, con buenos números, con buenas perspectivas, donde yo creo que ayudándonos, o sea, que las discusiones, y además las discusiones que uno ve transversalmente hoy día, son discusiones que hablan de crecimiento, son discusiones que hablan de cómo apoyar el emprendimiento, cómo apoyamos la inversión, cómo tratamos de hacer que el tema laboral sea más flexible, a pesar de que el péndulo está completamente al otro lado, es un poco lo que estamos viendo. Y si esa discusión sigue siendo así, transversal, espero que prenda. Así que... Está buenísimo. Mm, mm. Antes de darle la palabra a Matías, Alejandro, aprovechando que te tenemos, ¿cierto? Tú ves oportunidades de inversión, asesoras a altos patrimonios. ¿Qué consejo les daría a alguien que está comenzando a invertir? Alguien, puede ser joven o no, pero que está recién comenzando a invertir y ve este mundo y dice, A ver, no tengo yo un asesor, no tengo a Alejandro sentado al lado mío para que me recomiende qué hacer. Entonces, algunos tips o alguna la lección. respuesta inexorablemente parte con un depende. ¿Ah? Porque depende del tipo de inversionista. Si eres un tipo joven que está empezando a trabajar y estos son sus pocos ahorros que está invirtiendo, mi consejo es puro, fácil y simple. Entrégaselo a alguien que sepa manejar inversiones. ¿Ah? Y tú enfócate en trabajar. Te aseguro que tu trabajo y el capital no es solamente el capital financiero. El capital de uno es capital humano más capital financiero. Ese es el verdadero capital que tiene uno. Eso está muy bueno. Porque Cuando en uno es verdad joven. ¿Ah? tenéis mucho más capital humano que financiero. Exactamente. Entonces lo que te iba a decir, cuando uno es joven y está empezando, el capital humano es el 99% de tu capital. Quizá el 100% de tu capital. ¿Ya? Créeme,
10 minutos que le dediques más a tu capital humano que a tu capital financiero te van a rentar muchísimo más que cualquier cosa en el capital financiero. Así que Y el financiero, dedícate a tu capital humano y el capital financiero mételo en algún fondo mutuo con algún buen manager, etcétera. Siempre hay algún amigo que sepa un poco y que te pueda recomendar un buen manager. Hay muchos buenos para muchas cosas, nadie bueno para todo, pero dáselo a un buen manager, no te preocupes de tus inversiones financieras. Ese sería mi consejo para alguien joven y que está empezando. Dedícate a tu capital humano, enfócate, aprende, crece, estudia, te va a ir mejor. vamos Si fuese, para terminar Dios. la pregunta, si fuese al contrario del tipo de clientes como los que nosotros, grandes familias, ¿no es cierto?, con muchos patrimonios, etcétera, eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Y ahí mi principal consejo es, si vas a comenzar a invertir y te vas a preocupar de mantener este patrimonio que de alguna manera ya te pasó un poquito por encima, ya no puede ser todo empresa, o sea, me obliga a administrarlo. Mi primer consejo que te puedo decir, mira, aprende de inversiones, invierte acá, invierte allá, etcétera. Mi primer consejo es, no te compares con nadie. No trates de emular a la familia del lado, lo que está haciendo el family de acá, porque cada familia es distinta y tiene cosas distintas. Por lo tanto, no trates de compararte, porque no vas a entender nunca por qué un portfolio u otro son como son. Créeme que desde afuera muchas cosas parecen tontas y cuando uno las entiende son lo más inteligente que hay. Entonces no trates de comparar. Y lo segundo, no te apures. En general, aquí la gente se ve con esta caja, con esta inversión, y hay que tomar decisiones. Oye, piensa, no cambia nada. Estos son portfolios perpetuos, 1 año, 2 años, no pasa nada. Nos vamos a la definición de penales. ¿Tienes criptomonedas? No. ¿Por qué? No les creo a las criptomonedas. Y porque los portafolios que nosotros administramos no son necesarios. Las 7 magníficas, las famosas 7 magníficas, ¿son una burbuja o tienen la valorización que tienen de manera justificada? Yo creo que hay un poco de burbuja y yo creo que hay un poco de sobrereacción al crecimiento que potencialmente podrían tener. ¿Acción chilena favorita? Y no es una recomendación. No, Nuevamente voy a comenzar Sí. con un depende, porque esto de nuevo, uno de los secos del mercado es: te recomiendo una acción de aquí a fin de año, para los próximos 12 meses, o tienes el tiempo de esperar 5 años. Sin apuro, largo. CMPC, ¿Sigue subiendo el IPSA este año en Chile? sí. Sí. ¿Porcentaje de tu patrimonio que tengas en dólares? 30%, ¿Y que tengas en cash? 60%. Novela favorita, Alejandro. Novela favorita. Chuta, tanta buena. El encuentro. Libro de no ficción favorito. Uno siempre se queda con los últimos que está leyendo, Sí. lamentablemente. En general, todas las biografías que me leí últimamente. Me ha dado por las biografías, la de Phil Knight, de Nike, por ejemplo, especialmente buena. Notable. A Matías le gusta la Agassi. Me Ajá. encanta. Yo hace poco me leí la de Musk, que ¿Sí? muy buena también. O sea, Y además también muy buena. Mira. es Ahí- que además Walter Isaacson escribe muy bien. En y el minuto tiene que leí la de Elon Musk, sí. supe que nunca voy a invertir en alguna empresa de Elon Musk. Pero sí. ¿Qué riesgo actual subestima el mercado? El riesgo de una caída brutal en Estados Unidos. Yo creo que ese riesgo está totalmente subestimado. ¿Inversionista que más admiras? Warren Buffett. No, no se puede usar en este programa. porque ¿No se todos puede dicen lo usar? mismo. Sebastián Piñera. Muy bien. ¿Y empresario que más admiras? Uf. Aquí me voy a comprometer. No, comprométete nomás, pues, si así te invitamos. Puede ser uno de los que más. No admira, quiere si decir que al deja resto más. no lo admires. No, pero- es que tengo un sesgo Dale, error, porque po. los empresarios que más admiro son aquellos con los que he trabajado, pero seguramente porque son los que más conozco. Está O sea, perfecto. admiro a José Conder, admiro a Tomás Miller, admiro Ya. en fin, a todos los con los que nosotros hemos trabajado y asesorado. Admiro a la gente de Paperless, empresarios jóvenes, con los cuales asesoramos, por lo que han hecho, por lo que han armado, por la visión que tuvieron en el minuto que lo tuvieron, por cómo arriesgaron. Y en cada uno de ellos lo que más admiro es su capacidad de haberse salido a tiempo. Sueño pendiente, Alejandro. Sueño pendiente, y está pendiente, así que no digo que no lo vayamos a hablar, pero una de las cosas que me gustaría mucho es, una vez que me retire, o cuando deje de tener el nivel de actividad que tengo hoy día, me encantaría hacer un curso en la universidad de administración de portfolios familiares. Si lo que he hecho toda tu vida, ¿cómo hacer un curso además de eso? Sí, eso es lo que me gustaría, porque creo que es algo que no se enseña, que no se aprende, la dinámica familiar. Tú ser profe. Yo ser profesor. Ya, y pensé que querías aprender. No, Ya, está no. muy Yo bien. quiero ser el profesor, o Muy sea, bien, hacer un ahí sí curso. te creo, No. ahí te creo. Ah, tú Ya. pensaste que yo quería tomar un Sí, curso. sí, dije, No, un pero- poco tarde para eso. Claro, que he pegado lo mismo Ahora, que has hecho. no. No, a mí me encantaría hacer un curso. Mira, Antes de irnos, sí, una pregunta especial de una persona. Esta te va a sorprender, pero socio tuyo, head de distribución, José Gabriel Palma, te deja esta pregunta. ¿Qué tal? Oye,
y espero que haya estado muy bueno el podcast. Me pidieron de ahí mismo que te envíe una pregunta sobre alguna anécdota profesional y pensé que podría ser simpático que contaras sobre los primeros viajes que hicimos juntos a Estados Unidos y Europa, donde teníamos muy poco presupuesto y de los que hoy día nos acordamos con risas y también con nostalgia. A ver si nos contáis un poco sobre eso. Algo en particular porque se rió rápidamente. ¿Eh? Hoteles muy rascas. No, es que olvídate, Ok. esto es... Bueno, volvemos a los inicios, efectivamente, como decía Jota. Cuando empezamos, cuando se suma Jota al equipo, lo que teníamos que hacer es salir a buscar a representar managers. No teníamos a nadie a quien representar y el negocio pasaba por conseguir esos managers. Y eso implicaba seguir afuera, a buscar, a contar un poco lo que queríamos hacer y tratar de convencerlo. Entonces partíamos juntos con José Gabriel y con Jota en largos roadshows por Europa y Estados Unidos, y eran largos porque queríamos aprovechar el pasaje, ¿no es cierto?, que salía caro, para ver a todos los managers. Entonces nos quedamos de repente 10 días o 2 semanas, inclusive más de alguna vez, afuera. Bueno, y como andábamos siempre muy cortos de presupuesto, porque estábamos recién empezando, partíamos, y además nos conocíamos, o sea, amigos con Jota. Obviamente que dormíamos juntos, una sola pieza, de un solo hotel, ¿no es cierto?, en los pasajes más baratos, en fin, o sea, éramos... Entonces, y nos daba mucha risa porque efectivamente llegábamos a estos managers, y de hecho la primera pregunta que te hacían era ¿en qué hotel te estás quedando? Porque algo decía de ti en Sí, qué hotel sí, te sí, estás sí. quedando. Entonces nos quedamos en hoteles no tan malos, pero nos quedamos en una pieza. Ese era nuestro... Entonces, bueno, y nos pegamos estas cuestiones muy largos, hasta que en algún minuto, y no es tan cosa cuando uno ya está 10 días, por muy amigo tuyo que sea, ¿no es Sí. cierto?, en viaje profesional, ¿no es cierto?, durmiendo todos juntos, etcétera. Me imagino la de la recepción así. Es más enredado. Bueno, hasta que, todavía me acuerdo, estábamos en Londres, veníamos los dos de reunión, muy ternitos. Llegamos, oye, estamos haciendo check-in, reserva, no me acuerdo si estaba mía o de Jota. ¿Sí? Y me dice, bueno, van a querer 2 camas o cama king. Y nos miramos, hasta aquí llegó. ¿Ah? Te quiero mucho como socio. Claro, pero no, mira, lejos de este es el aquí. minuto en que nos damos cuenta que esto no puede seguir. O sea, ya que nos hayan dicho si queríamos cama king, estamos empezando a ser demasiado socios. Pero bueno, y así es. La verdad que eran viajes muy entretenidos por lo mismo, porque al minuto de estar con los mayas, olvídate, éramos los gallos más agrandados, después nos veíamos, ¿no es cierto?, nuestro hotelcito chiquitito en algún lado, pero la verdad que lo pasamos muy bien. Eran viajes muy entretenidos. Buena anécdota. Oye, para ir terminando, Alejandro, la próxima vez quizás podemos regalar estadía en el hotel de Matetich que tiene entre Casablanca y San Antonio. Otro gran empresario, ¿ah? Pero bueno, acá tenemos este Syrah EQ, muy, muy rico vino, ¿cierto? Orgánico, biodinámico, para que disfrutes ahí con la familia Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias. del Bueno, Valle de San Antonio. Exactamente. Bueno, Alejandro Puente de Altis nos ha enseñado un montón de tips. Algunos de ellos nos quedan dando vuelta, como si van a llamar o a Alejandro o a alguien de la competencia, llamen a tiempo. Prevenir siempre es mejor que curar, porque a veces es tarde. No vender ni comprar apurado, sino que dejar que pase el tiempo y dejar que baje un poco el polvo, la brisa. Y vender. Y vender, saber llegar a tiempo al momento de la venta, no quedarse adentro de las empresas. Y sobre todo, como dijiste muchas veces, estos son bichos distintos. Cada bicho, cada empresa, cada organización es muy distinta, y para eso mirarla con tiempo. Alejandro Puente, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus estrategias de inversión y su filosofía de inversión, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Espero que nos veamos pronto. Esto es Millions, el arte de invertir. Nos vemos en una próxima ocasión.